Las palabras de Jesús no eran normales y no lo eran simplemente por el mensaje moral que transmitían, sino por algo mucho más profundo que la historia convencional ha pasado por alto: la frecuencia del idioma y la pureza de la intención. Porque Jesús no hablaba en latín, la lengua del imperio, ni en griego, la lengua del intelecto. Él hablaba en arameo, una lengua semítica donde cada sonido es una vibración conectada directamente con la naturaleza y el cosmos. Lo más curioso, lo que debería hacernos reflexionar, es que en las traducciones bíblicas que han llegado a nuestras manos, algunas palabras no fueron traducidas, se dejaron tal cual. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué los escribas decidieron conservar exactamente el sonido original y no solo su significado? La respuesta es un secreto a voces en los círculos de la alta espiritualidad, porque esas palabras no solo describían una acción, sino que activaban una realidad. Eran y son códigos de frecuencia que el maestro utilizaba para rasgar el velo de lo imposible. Hoy, en Secretos Ancestrales, vamos a descodificar estas palabras, no como términos religiosos, sino como llaves cuánticas que tú puedes entender y empezar a aplicar en tu propia existencia, porque el poder que el Maestro demostró no era un privilegio exclusivo, era una invitación a recordar quiénes somos. La primera palabra de poder que resuena a través de los siglos es Talitha Kumi. El relato nos sitúa ante una niña que todos daban por muerta, pero Jesús se acerca y pronuncia este código vibratorio. Tradicionalmente se traduce como: niña, a ti te digo, levántate. Pero si bajamos a la profundidad del arameo antiguo, la revelación es sobrecogedora. Talitha no es solo una palabra para referirse a una niña, proviene de una raíz que significa corderillo, pero en un contexto espiritual se refiere al alma joven, a la vida en estado latente que aún no ha florecido. Y Kumi no es simplemente ponerse de pie, es activarse, despertar, emerger de la inercia. Lo que Jesús realmente estaba haciendo no era solo resucitar un cuerpo, estaba dando una orden al espíritu: despierta la vida divina que hay en ti. Ahora, trae este código a tu presente. ¿Cuántas partes de tu ser están hoy en estado de muerte aparente? ¿Cuántos talentos, cuántos sueños, cuánta energía vital estás dejando en la tumba de la rutina y el miedo? Talitha Kumi es el decreto de la reactivación. No es esperar a que algo externo te salve, es la orden interna de que tu alma joven debe emerger de su letargo. El maestro no pedía que la niña viviera, él comandaba que la vida se hiciera presente. Esto nos lleva a la segunda palabra de poder, Efata o Efata. Jesús la pronuncia al sanar a un sordo. Se traduce simplemente como ábrete. Pero, ¿alguna vez has pensado en la profundidad de lo que significa estar cerrado? El problema del sordo no era solo el canal físico del oído, era la incapacidad de recibir la frecuencia del mundo. Efata es una orden de expansión de la conciencia, es el comando para que la percepción humana se rompa y deje entrar la comprensión superior. Pregúntate con honestidad: ¿en qué áreas de tu vida estás viviendo en un estado de cerrazón? A veces estamos cerrados a la abundancia porque creemos que no la merecemos, cerrados al amor porque tememos el dolor, cerrados a la verdad porque preferimos la comodidad de la mentira. El código Efata no es una petición pasiva, es una orden interna, es decirte a ti mismo ante cualquier bloqueo: ábrete a la percepción, ábrete a ver más allá de las apariencias.
Porque muchas veces el problema no es lo que ocurre fuera, es la venda que llevas dentro. El maestro sabía que una vez que el canal se abre, la realidad se transforma por añadidura. La tercera expresión es quizá la más distorsionada por la formalidad religiosa. Abba. Jesús la utilizaba constantemente para dirigirse a la fuente. Se traduce como Padre, pero esa traducción es fría y distante. En arameo, Abba es un término de una intimidad absoluta. Es lo más parecido a decir papá o papito. Es el lenguaje de un niño que confía plenamente en el cuidado de su progenitor. Aquí reside un secreto de una profundidad espiritual inmensa. Jesús estaba eliminando de un plumazo todos los intermediarios. Al usar Abba, estaba señalando que la conexión con el todo no requiere templos de piedra, ni rituales complejos, ni jerarquías humanas. La conexión es directa e interna. Cuando tú vibras en la frecuencia de Abba, dejas de sentirte un huérfano cósmico perdido en un universo hostil. Empiezas a sentirte respaldado por la inteligencia suprema. ¿Te sientes hoy conectado o separado? Esa sensación lo cambia todo. Si te sientes separado, pides desde el miedo. Si te sientes en Abba, decretas desde la confianza de quien se sabe heredero del reino. Y finalmente llegamos a una palabra que todos hemos dicho, pero que casi nadie entiende en su dimensión técnica. Amén. La usamos como un cierre, como un ojalá se cumpla, pero en su origen semítico, amén es una afirmación radical. Significa así es, ciertamente, o queda establecido. Amén no es el final de una petición, es el sello de un decreto. Es la palabra que fija la intención en la materia. Cuando Jesús terminaba una enseñanza con un amén, no estaba esperando que Dios estuviera de acuerdo con él. Estaba declarando que lo que acababa de decir ya era una realidad en el plano del espíritu. Jesús no pedía, declaraba. No decía ojalá quedes limpio, decía queda limpio. Y luego el amén interno sellaba el proceso. Aquí es donde debemos detenernos y observar nuestra propia coherencia. ¿Cómo hablas tú en tu intimidad? ¿Hablas desde la duda o desde la dirección? ¿Pides permiso para ser feliz o afirmas tu derecho divino a la plenitud? La diferencia es el abismo que separa al milagro de la frustración, porque lo que ocurre dentro de ti, en ese diálogo interno constante, termina reflejándose inevitablemente fuera. El código completo que el maestro nos dejó es una tríada perfecta: palabra, intención y certeza. Eso es lo que activa los cambios moleculares. No era magia en el sentido de truco, era coherencia técnica. Jesús no decía palabras especiales para impresionar a las masas, las decía desde un estado interno de unidad total con la fuente. No necesitas convertirte en un experto en lenguas muertas, ni repetir palabras en arameo como si fueran un amuleto vacío. Lo que necesitas es entender la metafísica que hay detrás. Necesitas entender que en el momento en el que cambias cómo hablas y sobre todo desde dónde lo haces, empiezas a cambiar la estructura de lo que estás viviendo. Si tus palabras nacen del miedo, estás construyendo una cárcel. Si tus palabras nacen del código de la certeza, estás construyendo un templo. Si has llegado hasta este punto de la reflexión, es porque algo en tu ADN espiritual ya ha comenzado a vibrar. Ese algo es tu propia vida latente, escuchando su propio Talitha Kumi. Estás empezando a entender que no eres un espectador pasivo de tu destino, sino el locutor de tu propia realidad. En Secretos Ancestrales no buscamos darte teorías, sino recordarte las herramientas que siempre han estado allí, ocultas a plena vista en los textos sagrados.
Lo que acabas de ver es solo la punta del iceberg de una sabiduría que puede reprogramar tu existencia si te atreves a practicarla. Ahora la pregunta queda suspendida en el aire, esperando tu respuesta. ¿Vas a seguir usando tus palabras para describir tus limitaciones o vas a empezar a usarlas como códigos de activación? ¿Vas a seguir pidiendo permiso o vas a empezar a decir amén a tu propio poder? Porque aunque no lo veas en lo que dices cada día, en cada conversación trivial, en cada pensamiento verbalizado, ya está escrito el camino que estás creando para tu mañana. El maestro ya dio el primer paso, el código ya ha sido entregado. Ahora te toca a ti pronunciar tu propia palabra de poder. Si este conocimiento ha encendido una luz en tu interior, suscríbete a Secretos Ancestrales, porque el despertar no es un evento, es un proceso, y hoy tú has decidido abrir los ojos. Hecho está.